Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar nuevamente el canal. La bienvenida para los que son nuevos. Vamos a seguir hoy con los últimos tres planetas, los grandes gaseosos. Bueno, eso de grandes para Plutón mucho no le cae, pero Urano, Neptuno y Plutón, que son considerados planetas generacionales. Esto es así justamente porque tienen una órbita muy grande, entonces abarcan a grandes grupos humanos en el tiempo, ¿no? Varias generaciones. Así como Saturno y Plutón a nivel social también por tener este ciclo de conjunciones de cada 20 años. Así que vamos a empezar primero por Urano, que es el primero que sigue en la línea luego de Saturno. Hasta Saturno tenemos del Sol a Saturno todos los planetas de la astrología clásica que son visibles a simple vista, pero ya a partir de Urano necesitamos artefactos, necesitamos telescopios, ¿no? Y esto justamente está muy conectado con el simbolismo del planeta Urano, que representa de alguna forma la tecnología, ¿no? El avance científico, lo tecnológico. O sea que Urano es un planeta que tiene un ciclo orbital de 84 años, 3 creo que es, 4. Y es interesante ver esto porque en la antigüedad, cuando todavía Urano no existía para la conciencia humana, la duración de la vida, como mucho, eran 2 ciclos saturninos, ¿sí? Que son 29 por 2, 58 años aproximadamente. Mientras que a partir de Urano y el desarrollo tecnológico, sobre todo aplicado a la ciencia y la medicina, permitió una prolongación muy considerable de la vida que hoy tendríamos que andar considerando en torno a los 85 años, 84 años, que es justamente el ciclo de Urano. Si uno observa, eso es un trabajo que yo hice hace mucho tiempo, que la mayoría de las muertes naturales, la mayoría, sucede por vejez en torno a los 84 años. Digamos que entre los 82 y los 86 años es un bloque de tiempo marcado por este retorno de Urano dentro de la carta natal. Por supuesto que esto no quiere decir que para cada retorno de Urano uno va a morir, pero aumentan las chances, ¿no? Es como haber comprado más números dependiendo del estado celeste y mundano de Urano dentro de la carta natal, junto con otros factores. Urano gobierna sobre la electricidad también, que es otra cuestión que tiene que ver con los avances. Fue descubierto en 1781 por William Herschel, el astrónomo William Herschel, creo que fue el primer planeta incluso que se descubrió a partir de un telescopio. Para algunos autores, Urano se exalta, es decir, muestra sus mejores cualidades dentro del signo Sagitario. Probablemente esta asociación se haya derivado de esta combinación de Sagitario como encuentro de dirección, de sentido, pero también de futuro, y Urano que tiene que ver con el avance, el progreso. Entonces es un ámbito en el que Urano y Sagitario podría llegar a sentirse exaltado, que tiene que ver también con estas exploraciones aventureras, podríamos decir. Pero no lo tomen a esto como una regla, como una norma. Hay mucha discusión todavía sobre el tema de las exaltaciones o no. En el conjunto, los astrólogos coincidimos con que Urano, Neptuno y Plutón no tienen posiciones de exaltación, caída, detrimento y tal en cuanto a dignidades planetarias, porque todavía seguimos discutiendo el colectivo astrológico entre la astrología clásica hasta Saturno y la astrología moderna hasta Plutón y más allá. Pero en astrología moderna, Urano sería el regente del signo de Acuario, signo de aire, signo fijo. Y justamente cuando uno ve las cuestiones en la historia, Urano, que fue descubierto en 1781, coincide con todo este periodo que se conoce en la historia como la Revolución Industrial, que fue de 1760 hasta 1848.
40. Y justamente cuando fue descubierto Urano, estaba transitando el signo de Géminis, lo cual es bastante curioso porque fue en ese momento en que se combinó, ¿no?, el ingenio uraniano con el tema del pensamiento, de las ideas geminianas, y bueno, allí parece que algo pasó, que bajó todos estos inventos, descubrimientos, desarrollos científicos, y la ciencia tecnológica lo que tiene es cuando uno inventa algo, eso ayuda a inventar otras cosas, entonces se da un progreso bastante acelerado en la evolución. En la mitología, Urano era Coeli, que era el dios del cielo, padre de los titanes, entre ellos estaba Saturno, que bueno, cuando hablaba de Saturno, en el video de Saturno, ahí explico un poco parte de esta mitología. Urano tiene que ver con lo revolucionario, ¿no es cierto? Si Saturno representa el esquema, la estructura, la tradición, todo aquello que genera forma, ¿no?, una estructura sólida dentro del mundo, Urano es el planeta encargado de derribar esa estructura cuando es demasiado rígida y de alguna forma está impidiendo el progreso o el avance. Y esto también lo vemos en gobiernos que pueden ser totalitarios, muy rígidos, dictatoriales. Entonces, cuando hay mucha represión saturnina en un grupo de gente, bueno, el Urano de muchos de la población se activa y viene la revolución, que es otra de las características propias de Urano, ¿no es cierto? Esto lo vimos cuando tuvimos las cuadraturas de Saturno-Urano durante el 2010 y tal, que fueron 7, cómo se fue quebrando el tejido, ¿no? Con esto que se conoció como el levantamiento árabe, mal traducido como la primavera árabe, pero este levantamiento, este resurgimiento de tirar abajo dictadores, de las revoluciones del pueblo, eso es una cuestión que marca mucho esto que estoy explicando de Urano como agente de rebeldía, de rebelión. Pero no solamente tiene que ver con lo mundano, lo social y el escenario político, sino en realidad en todos lados, en todos los ámbitos de la vida. Uno personalmente, según donde tenga Urano dentro de la carta natal, bueno, ahí uno va a ser diferente, distinto, raro. Urano tiene que ver con lo raro, tiene que ver con lo distinto. Y dentro de su símbolo esotérico, que son dos medialunas enlazadas por la cruz de la materia, pero todo sostenido sobre el círculo del espíritu. Entonces, el espíritu de alguna forma parece que es el que induce a, mediante la materia, que es el contacto directo que tiene, ¿no?, la expresión material, lograr este enlace entre el pasado y el futuro, que de alguna forma podríamos entender que esto es lo que representa cada una de las medialunas de los brazos de la cruz de la materia en el símbolo de Urano, como vemos acá en el dibujo. Entonces, esto lo vemos también, por ejemplo, con el tema de Internet, la tecnología, la computación, cómo todo el antiguo conocimiento místico, esotérico, de las mancias incluso, se actualizan a partir de Internet, de los programas de computación. Entonces, todo lo que era, por ejemplo, en astrología, el cálculo de la carta natal a mano y todo el trabajo que eso representaba, bueno, hoy en día uno carga los datos y automáticamente, ¡pum!, tiene todo. Tenemos sitios en Internet de lectura de runas, de lectura de I Ching, de tarot, de lo que fuera, ¿no? Cómo eso se fue popularizando justamente a partir de la tecnología y de alguna manera es una actualización del pasado a este presente. Urano tiene que ver con aquello que es errático, que no es constante, a diferencia de Saturno que sí es constante y trata de mantener las cosas en su lugar. Podemos ver la irrupción de Urano representado en la carta del arcano de la torre, por ejemplo, en el tarot, ¿no? Cuando alguien está demasiado encerrado en algo, demasiado estructurado, aislado de la corriente evolutiva, interviene algo externo,
como es Urano, ¿no? Como el rayo que viene del cielo, muy propio de Urano, y bueno, rompe la estructura y los libera. Entonces acá tenemos también que otro atributo uraniano es la libertad, la liberación de aquello que puede oprimir. Entonces, es otra cosa que podemos vincular con esto. Fundamentalmente en la humanidad el gran cambio que trajo Urano fue esta revolución industrial, a partir de lo cual después sucedieron un montón de cosas y eso lo vamos a ver. Y es curioso que pasa algo que pronto vamos a vivir todos. Hay como una repetición del momento del descubrimiento de Urano, me parece a mí, que como digo, fue descubierto cuando estaba transitando eh, finales del signo de Géminis, y Urano en este momento está transitando el signo de Tauro y va a entrar a Géminis a partir del 2027. Pero, ¿qué pasó cuando se descubrió Urano? Que estaba en Géminis, como digo recién, pero Plutón estaba en Acuario, que es el signo moderno regido por Urano. Entonces, podríamos interpretar esta combinación de Plutón en Acuario como la gran revolución, la gran transformación de la mente, de la tecnología, incluso a partir de las ideas reveladoras que Urano en Géminis estuvo trayendo para la humanidad. Así que es una combinación muy interesante que vamos a estar viviendo justamente a partir del 2027, en que entre Urano y Plutón va a haber un trígono, que es un aspecto armónico tremendamente creativo, y la mayoría de los planetas van a estar así de los grandes, en signos de fuego o de aire, así que años de muchísimo movimiento, de muchísimo dinamismo y grandes descubrimientos. Así que yo creo que a partir del 2027 podríamos estar viviendo una segunda revolución industrial y tecnológica para la humanidad a futuro. Así que eso lo podríamos ver de esta manera. Donde uno tiene en la carta natal Urano, decía que es donde uno es raro, es diferente, es distinto. También los planetas que puedan estar aplicados a Urano, ¿no? Un contacto Urano-Venus, Marte-Urano, etcétera, también va a estar aportando este rayo uraniano, esta innovación, esto distinto, esto diferente en la experiencia del planeta. Dependiendo del aspecto, si es bueno o no, se manifestará en forma positiva o no en la vida de la persona. Pero es acá donde Urano siempre tiene que ver con lo raro, con los cambios abruptos, imprevistos, repentinos. Acá estamos hablando que interviene la mano del cielo, ¿no? Por no decir de Dios, en la vida humana, ¿no? Que nos saca de una estructura y nos impone algo dentro de lo cual, en forma sorpresiva, uno tiene que ajustarse para poder seguir adelante. Y la contracara de Urano es siempre, por supuesto, la rebeldía, la rebelión, no quedarse con lo que Saturno nos impone. Otro aspecto, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, lo electrónico, la electricidad, los descubrimientos, los inventos, la ciencia, tiene que ver con Urano, ¿no? Los quiebres en los descubrimientos, la revelación, incluso divina y espiritual, ¿no? Cuando alguien tiene un momento de eureka, podemos estar pensando que hay una intervención uraniana dentro de la vida, ¿no? Saturno y Urano están conectados con la ciencia porque Saturno aporta a la ciencia el método, mientras que Urano tiene que ver con estos descubrimientos fortuitos que puedan llegar a suceder. Y que, bueno, siempre Urano va a estar cambiando nuestra realidad. Ahora pasamos al planeta Neptuno, que fue descubierto en 1800, el 23 de septiembre de 1846. También, según algunos autores, que son pocos, Urano está exaltado en el, perdón, Neptuno está exaltado en el signo de Escorpio. Y esto tiene su razón de ser también si lo pensamos, porque Escorpio es un signo de gran profundidad emocional, es un signo de agua, y Neptuno es el dios de las profundidades oceánicas. Entonces, si el océano lo podemos tomar como el inconsciente, ¿no? Las profundidades del inconsciente, también vinculado con el mundo emocional,
sobre aquellas emociones que son profundas, ¿no? Están como muy ocultas. Allí podríamos dejar pasar a este Neptuno en Escorpio como el signo de su exaltación. Una cosa que quería agregar, perdón, con el tema de Urano, es que de todos los planetas del sistema solar, como marcando acá la característica de lo raro, lo diferente, es que el movimiento de rotación de Urano no es como la mayoría de los planetas que está en un eje vertical o medianamente inclinado, sino que está tan inclinado el plano de rotación de Urano que prácticamente donde está el ecuador en otros planetas está en los polos, ¿sí? Es decir, que Urano rota de esta manera. Bien, volviendo a Neptuno, perdón por eso, pero justo se me acaba de ocurrir, ahí tuve un golpe uraniano. Neptuno decía entonces que tiene un ciclo de 165 años de órbita, es Urano, hasta Urano una persona puede vivir el retorno de Urano dentro de su carta natal. A partir de Neptuno, no, salvo que vivamos en algún futuro más allá de 165 años. Entonces, esto es interesante observar en la carta natal porque podemos ver estos planetas grandes de Neptuno y de Plutón, qué es lo que va a estar afectando dentro de nuestra carta natal y qué no. Definitivamente no, porque no nos da la vida para eso. Neptuno, como símbolo, tiene que ver con la cruz de la materia, del cual emerge la medialuna del alma. Es decir, de alguna forma esto eleva lo material a un plano divino, celestial, místico, ¿no? La mística tiene que ver con Neptuno, así como la música, la inspiración también tiene que ver con Neptuno, el cine tiene que ver con Neptuno, la búsqueda espiritual, distinta que la de Sagitario, que es una búsqueda más consciente, en el caso de Neptuno, no, tiene que ver con el sentimiento dentro de lo espiritual. Probablemente en Sagitario sea un poco más mental, pero por signo de fuego. En este caso que rige en astrología moderna el signo de Piscis, junto con Júpiter, así como Urano Acuario, junto con Saturno, ¿no? Son pares que tenemos que tener en consideración cuando vemos la carta natal. Saturno-Urano, Júpiter, Neptuno, Marte, Plutón. ¿Sí? Es como si cada uno fuera el hermano mayor del otro, digamos, o una octava diferente del anterior. Entonces, Neptuno tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con las expectativas fantasiosas mayormente que uno proyecta dentro de la vida, ¿no? Así como Urano está relacionado con el ideal, gobierna un signo de aire, la mente, el conocimiento, ¿no? Acuario. Entonces, ahí puede haber mucho idealismo, una mirada utópica de la vida, que después queda aplastada por la realidad saturnina en la mayoría de los casos, no siempre. Pero con Neptuno nos pasa algo parecido. Proyectamos una expectativa que puede estar basada tanto en las propias inseguridades y miedos y la vulnerabilidad emocional que podamos estar experimentando en un momento, un tema muy neptuniano, hacia afuera. Y luego la realidad otra vez aplasta y entonces viene la decepción, la desilusión, el desengaño, que son estos aspectos neptunianos, porque Neptuno es de todos los planetas el más antimateria que existe, ¿no? Podemos verlo como las olas del mar y la marea que van golpeando lentamente la roca y la van disolviendo, pero en forma imperceptible. Y esto es Neptuno, es una influencia sutil, muy sublime, que apenas uno se da cuenta. Por eso cuando hay un tránsito de Neptuno, un Neptuno muy activo dentro de la carta natal, uno puede caer en estos escapismos de la realidad, sea tanto por bebidas espirituosas, ¿no? De ahí viene el tema de las bebidas alcohólicas ligadas al espíritu, o a través de sustancias como drogas. Pero de las drogas neptunianas vamos a estar hablando de drogas que nos conectan con el mundo metafísico, de alguna manera. No podemos relacionar la cocaína
por ejemplo, con Neptuno, porque no tiene nada que ver, pero sí la marihuana, el ayahuasca, el LSD y otro tipo, cantidad de sustancias que nos inducen a un mundo que, que va más allá de los límites del mundo real, porque Neptuno tiene que ver con los no límites, así como Urano quiebra las restricciones y las estructuras saturninas de un solo golpe, Neptuno lo va disolviendo lentamente. Y como es un planeta que tiene una órbita de 165 años, imagínense si eso lo dividen por 12, que son los signos, cuántos años puede estar en un signo Neptuno. Entonces un tránsito de Neptuno se siente durante mucho tiempo en la vida. Por más que pueda traer un punto particular en que se manifieste más claramente, generalmente nos va a tener medio como idos, confundidos, viendo una realidad que parece que estuviéramos hipnotizados por momentos, que no pensamos con claridad. Así que esto también tiene que ver con Neptuno, pero también con la inspiración artística, creativa, ¿no? Para compositores, por ejemplo, para dibujantes, pintores, inclusive hasta cierto punto para intérpretes y cantantes. Pero mayormente tiene que ver con esto, ¿no? Una cosa que se caracteriza mucho, tanto por Piscis como Neptuno, es el piano como sonido, ¿no? Las vibraciones. Neptuno tiene que ver con las vibraciones. Con esta cuestión que uno, que es etéreo. Y acá es interesante porque así como Urano trajo en el mundo, cuando llegó a la conciencia de la humanidad, al ser descubierto la revolución industrial, en el caso de Neptuno nos encontramos que, bueno, fue descubierto en octubre de 1816 la anestesia. Por primera vez se aplica la anestesia. La anestesia es un tema netamente neptuniano, ¿no? Que nos manda a otro mundo, así como el sueño, la actividad onírica tiene que ver con eso, la meditación, por ejemplo, tiene que ver con Neptuno. Todo ese tipo de actividades están asociadas a Neptuno, tiene que ver con lo más profundo del espíritu. El odontólogo Morton, norteamericano, fue el que usó la anestesia en una intervención odontológica en 1859, ¿no? Y fue justamente descubierto en 1846, o sea, ahí. Y Neptuno estaba transitando el signo de Acuario, como lo estuvo hace poco tiempo. Que justamente es interesante esto, porque en el tránsito de Neptuno en Acuario, en el planeta pasó algo muy particular respecto de este tema de las drogas, es que empezaron las drogas hechas a través de la tecnología, ¿no? Bueno, sobran ejemplos de eso, pero hubo estas drogas de diseño, comienzan justo con Neptuno en Acuario, antes estaban más ligadas con lo natural. Así que la anestesia, el éter, es una cuestión puramente neptuniana. También pasa con Neptuno el tema del petróleo. Está muy cercano al periodo del descubrimiento del primer pozo petrolero y todo el cambio que esto trajo a la humanidad. Así que Neptuno se lo puede relacionar con el plástico, con el petróleo, bueno, sus derivados, por ejemplo, con los gases, ¿no es cierto? También es un tema puramente neptuniano, aquello que es invisible, que está bajo la superficie, oculto, que no lo vemos, estas corrientes subterráneas, por eso a Neptuno lo podemos relacionar con el inconsciente, con estados hipnóticos de ensoñación, por ejemplo, con delirios, también son aspectos que tienen que ver con Neptuno. La confusión es un tema donde ya no hay límites definidos, es un tema puramente neptuniano, ¿no? Como caminar a ciegas dentro de un banco de niebla. Ahí podemos ver un reflejo de Neptuno. Esto como que de noche todos los gatos son pardos, bueno, eso es Neptuno. La indiferenciación, justamente, cuando hablo del signo de Piscis, en los videos de signos, ahí me refiero a eso, y bueno, Neptuno rigiendo el signo de Piscis. Ahora vamos a pasar
a Plutón, que es el último de estos planetas generacionales, planetas exteriores, lo que están más allá de la Tierra, pero bueno, eso también involucra a Marte, a Júpiter, Saturno. Este planeta, Plutón, que hace poco, unos años atrás, fue bajado de categoría a planetoide, un planeta enano, ahora nuevamente parece que lo han colocado como planeta. A nosotros los astrólogos nos da igual, la influencia que posee de alguna manera sigue siendo la misma. Y bueno, Plutón fue descubierto en 1930, Plutón. Otra vez, con estos astrólogos que hablan de la exaltación o no de estos tres planetas, dicen que está débil en Acuario, que es donde va a entrar, que es un signo de aire, pero que se exalta en el signo de Leo, Plutón, ¿no? Y Plutón tiene que ver con el poder, ¿sí? Varias manifestaciones del poder, pero esencialmente Plutón tiene que ver con el poder y Leo tiene que ver con el autoritarismo, ¿sí? Probablemente de allí viene esta posición de Plutón en Leo, una posición que estuvo justamente luego de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el empoderamiento de uno. Tiene una órbita de 248 años. Así que cuando Plutón entra en un signo, está mucho tiempo, pero tiene una órbita muy elíptica, entonces también no es constante el tiempo que está por signo, va variando. Hay signos donde está más años y otros donde está menos. Pasa generalmente igual con Neptuno, pero mucho más notorio a partir de Plutón. Por ejemplo, en 2008 entró en Capricornio, que es el signo que representa la estructura sociopolítica mundial, y acá tuvimos esta gran crisis de la subprime, la crisis financiera global, mundial, y es interesante porque Capricornio es el signo opuesto a Cáncer, y justamente Plutón fue descubierto con un tránsito, o sea, transitando por el signo de Cáncer en 1930, que fue el momento de la gran crisis, del gran crack financiero. Y Escorpio está ligado a las finanzas, signo que rige en la astrología moderna Plutón. En la clásica, por supuesto, Marte. Así que podemos considerar a Marte y a Plutón como regente y corregente del signo de Escorpio, pero bueno, en la moderna está mucho más ligado con Plutón. ¿Qué pasa con Plutón? Cuando viene toda esta crisis mundial, eso da nacimiento a gobiernos totalitarios en el planeta, en distintos lugares, en la mayoría de los continentes, ¿no? Los ejemplares más famosos tenemos a Franco, a Hitler, a Metaxas en Grecia. Así que esto está muy ligado a Plutón, este totalitarismo, ¿no? La plutocracia es un tema propio de Plutón, pero es el que se encarga de derribar cosas. Si bien Urano también lo hace, pero es más tipo rayo, ¿no? Una sacudida violenta, eso es Urano. Plutón te va sumergiendo poco a poco, también en las profundidades, ¿no? Plutón es el dios del Averno, el Hades, ¿no es cierto?, el dios del infierno, del inframundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con estas ideas y asociaciones, así como Urano tiene que ver con lo más elevado del cielo, Plutón tiene que ver con lo más profundo de la Tierra. Y entre medio tenemos a Urano entre las profundidades oceánicas y la superficie terrestre. Así que Plutón tiene que ver con el poder. Y es curioso que, siendo un planeta tan pequeño, tenga un impacto y una energía y un poder tan grande de cambiar y hacer las cosas. Jeff Green, un astrólogo, escribió un libro muy interesante sobre Plutón y él lo llama el agente evolutivo del alma, ¿no? Ligado Plutón a los procesos de transformación profunda y permanentes del alma. Estos tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que
traen cambios permanentes, ¿sí? Que no tienen marcha atrás. Cualquier cambio que traen estos tres, en combinación con el resto de los planetas, van a ser transformaciones permanentes y durables en el tiempo. Entonces decía, en este 2008 que Plutón entra en Capricornio, lo primero que hace es comenzar a destruir los sistemas que estaban funcionando en ese momento. Y justamente desde el signo contrario a Cáncer, que es el signo en el cual fue descubierto en 1930, de Cáncer tiene que ver con el hogar, con la familia, con lo inmobiliario, con la seguridad, con la protección, con la tierra, ¿no? Los límites nacionales, por ejemplo, regionales, todo tiene que ver con Cáncer. Y es lo que pasó cuando Plutón entró allí y da origen después a la Segunda Guerra Mundial en una combinación con Saturno. ¿Qué pasa acá? Pasa que se desdibujan los límites y las fronteras. Acá se destruye la familia. La familia tiene que transformarse profundamente de manera desgarradora, dolorosa. Todos los exilios que hubo, ¿no es cierto? Toda la gente que tuvo que abandonar sus tierras, sus casas, su nación invadida. En fin, todo esto da una idea muy clara de este paso de Plutón por el signo de Cáncer, ¿no? El quiebre del clan. Y es curioso porque a partir de ahí, en adelante, las familias se fueron edificando con una idiosincrasia completamente diferente de lo que era desde ese periodo de la Segunda Guerra hacia atrás, en cuanto a las jerarquías y las estructuras dentro del paquete del clan. Así que esto es importante. Eh, eh, Tom Buck fue el norteamericano que descubrió al planeta Plutón. También en el caso de Argentina, por ejemplo, en 1930, tenemos el primer golpe militar a Irigoyen, cuando Plutón justamente estaba pasando por el signo de Cáncer, al cual pertenece mi país, y donde ahí está ubicado el Sol, justo en oposición con la Luna, que es el que rige a Plutón. Y en el medio cielo, que es la estructura política y la posición de la autoridad. Bueno, pasó Plutón por ahí, chau con todo, vino el primer golpe militar. O sea, que ¿cómo podemos asociar esto con el totalitarismo, ¿no es cierto? Que es una de las influencias que tiene Plutón. Por eso, donde Plutón se encuentre dentro de la carta natal, es donde vamos a tender a tener un exceso de control, algo bastante ligado al signo de Escorpio. Entonces, donde mayor control va a haber, donde más crisis vamos a pasar, donde mayores transformaciones vamos a pasar. Plutón tiene que ver con estas crisis de transformación. Plutón tiene una forma de obrar que es como limpiar un trapo de piso, ¿no? Uno lo mete en el balde y le da vuelta, los amarrea no sé cuánto, lo estruja todo, lo saca, sigue limpiando y otra vez. Y esto es, ¿no? Plutón tiene este proceso, nos va decapando cada vez más en profundidad hasta llegar al centro mismo. Por eso probablemente Plutón está muy relacionado con las actividades atómicas, que tiene que ver con esto de el enorme poder que se desencadena de algo minúsculo, diminuto. Y justamente fue Einstein, el que creo que fue en 1938, le da la idea al presidente de Estados Unidos de desarrollo de la bomba atómica. ¿Sí? O sea que está dentro de esta primera década del descubrimiento de Plutón la energía atómica y que finalmente pone final a la Segunda Guerra Mundial. Así que Plutón es devastador, rige un signo de agua, así que los impactos de Plutón son esencialmente emocionales, se sienten en lo profundo a nivel emocional. Lo mismo pasa con Neptuno. No así con Urano, que nos deja en un estado de que, wow, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Cuando termina un tránsito de Plutón en la vida de uno, porque se activó en la carta o a nivel nacional o lo que fuera, las cosas entonces no vuelven a ser. Es un proceso de metamorfosis, Plutón, que esto significa justamente ir más allá de la forma original, ¿no? Lo podemos ver con la imagen de la oruga que se convierte en mariposa, ¿no? Donde muere como oruga, como gusano, para convertirse en mariposa. Y en ese proceso hay una enorme fragilidad,
que es otra característica que tiene que ver con estos procesos plutonianos. Plutón también está ligado al sexo, está ligado a los movimientos subversivos, subrepticios, aquello que va por debajo y uno no lo ve, no se da cuenta de realmente qué está pasando, perdón. Es algo que va acumulando presión, que va acumulando momento, fuerza, hasta que realmente irrumpe en nuestra realidad destruyéndolo todo. ¿No? De alguna forma, de esta manera explicaban también el tema de los terremotos, ¿no? Cuando en la mitología Plutón se colocaba un casco que lo hacía invisible y salía a la superficie, y cuando salía a la superficie de la Tierra, todo temblaba y se sacudía y se rompía, etc. Pero ¿qué pasa también en este proceso? Que los minerales preciosos y los metales preciosos también están bajo tierra en la profundidad, ¿no? Como por ejemplo el diamante, que de una enorme presión sobre el carbón mineral se convierte en el diamante, ¿no? Algo muy preciado, ¿no? Una joya. Y Plutón también hace eso, saca a la superficie toda la podredumbre, por eso lo podemos relacionar junto con Escorpio con lo que está podrido, con lo que está corrupto, con lo que está mal, pero deja al descubierto los talentos, lo bueno, ¿no? Estos metales preciosos, por ejemplo, con el cual se pueden hacer joyas o lo que fuere. Así que Plutón también tiene esto de desenterrar lo bueno, que uno ignoraba que existía, que estaba ahí, y sin embargo, Plutón te lo muestra. Tiene bastante que ver con esto también Plutón. Es un planeta que también, además de la transformación, tiene que ver con las experiencias obsesivas, con el sexo, también según con qué planetas y posiciones esté ubicado dentro de la carta natal, sobre todo las obsesiones sexuales las podemos encontrar mucho a partir de aspectos y situaciones que tengan que ver con Plutón y los planetas Venus, Marte, por ejemplo. Siempre las combinaciones planetarias van a ser interesantes para ver cómo puntualmente va a estar obrando o qué parte del planeta se va a manifestar con mayor claridad. No siempre se manifiestan todos los atributos o características de un planeta, pero podemos resumir que Plutón es un planeta destructor, que transforma las cosas. No es que quiebra un sistema como Urano o lo diluye como Neptuno, sino que lo transforma en algo que no se sabe qué va a ser después. Por eso los tránsitos de Plutón se pueden sentir incluso un año antes de que sean efectivos, que sean puntuales, pero hasta que no termina todo el proceso, uno no sabe qué va a pasar, hasta que no termina la metamorfosis de la crisálida, de la oruga, uno no sabe qué tipo de mariposa va a salir. Después uno recién se da cuenta. Pero hay que entender algo con Plutón. Plutón siempre va a estar quitando de nuestra vida aquello que ya cumplió un ciclo, que ya se convierte en un estorbo para la evolución, para el avance, para el progreso, ¿no? Así como Saturno y Urano, ¿no? Cuando un sistema es muy rígido, muy estático, interviene Urano para romperlo, quebrarlo, ¿no? Como flexionar las articulaciones y que eso se convierta en alguna otra cosa. Así que vemos que estos tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, tienen que ver con los ciclos de crisis, tanto en la humanidad como a nivel personal. Por eso son planetas temidos. En buenos aspectos pueden ser realmente inspiradores y magníficos, porque Urano tiene que ver con lo novedoso, por ejemplo. Neptuno tiene que ver con la inspiración, ¿no? La inspiración divina, celeste, emocional, por eso el tema de la música y estas cuestiones. Y Plutón tiene que ver con la destrucción final de todo aquello que ya huele demasiado podrido y hay que traer algo nuevo. Así que bien, esto es sucintamente cada uno de estos planetas grandes y en la próxima serie vamos a ver el significado o el simbolismo de las casas en astrología. Como les digo siempre, muchas gracias por visitar el canal, por suscribirse. Ven con un botón rojo ahí abajo que dice suscribirse. Si lo aprietan va a cambiar de color, así que pueden jugar con eso. Y los veo entonces en el próximo video. Muchas gracias.